El siguiente programa es Clasificación B. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Cordial saludo, amigos del canal Mundovisión. Qué bueno seguir con ustedes en este día a día, compartiéndoles a ustedes aspectos importantes, inherentes al desarrollo social, económico y últimamente el desarrollo político que tiene esta zona del país y el país en general de cara al proceso electoral del próximo 11 de marzo, cuando vamos a escoger un nuevo Congreso de la República y después en el mes de mayo la primera vuelta presidencial. Pues hemos querido aprovechar y convertir este espacio en una ventana democrática, como les hemos venido comentando desde la semana anterior, para conocer los nombres y perfiles de aquellas personas que están postulando diferentes estrategias y propuestas en aras a la renovación política del país y en aras a buscar soluciones de fondo a esta crisis de valores que estamos viviendo, a estos problemas que están afectando el país, como el tema de la paz, el tema de la corrupción, el tema de la salud y otros muchos frentes que indudablemente son muy sensibles para todos y cada uno de nosotros. Qué bueno contarles que tenemos realmente una cara nueva de cara a este proceso electoral del 11 de marzo. El doctor Hernán Roberto Meneses, ingeniero eléctrico, quien nos acompaña en este momento, un hombre de mucha trayectoria, un planificador por excelencia y un hombre que de alguna manera ha sido protagonista de los últimos cambios que en materia de servicios públicos y en el tema de planificación territorial ha tenido esta zona del centro occidente colombiano. Doctor Hernán Roberto, bienvenido a Hablemos Claro y a ver, cuéntenos de su aspiración por el movimiento Coalición Colombia, ¿no? Sí, Fabio, muchas gracias en primer lugar por la invitación y responderte que hacemos parte de la lista de la Coalición Colombia. ¿Que está conformada por quién? Está conformada por Adriana González, sí, abogada, por Simón Eladio Palacios Barco, un profesor del SENA, un economista, un profesor jubilado del SENA, afrodescendiente, y por el profesor Francisco Eduardo Mejía Lema, 4 docentes universitarios que conforman esta lista a la que confluyen la Alianza Verde, sí, Claudia López, Navarro, Antanas Mocus y el Polo Democrático con el senador Jorge Enrique Robledo, Avellaneda. Y que tiene como su cabeza más visible al doctor Sergio Fajardo como aspirante presidencial, ¿no? Este correcto. Matemático que cumplió para muchos una excelente actuación como gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, ¿no? Sobre todo en el campo de la educación. Derrotando las maquinarias, sí, y teniendo como instrumento solamente un volante, sí, unos tenis y caminar la ciudad mirando a los ojos a las personas hasta obtener el beneficio de ganar las elecciones sin recurrir a la politiquería. Doctor Hernán Roberto Meneses, pues yo por mi ejercicio periodístico puedo dar fe de la trayectoria que tiene usted al servicio de las ciudades, de los diferentes cargos que ha ocupado. Lamentablemente no ha tenido la exposición de muchos políticos hoy en día porque usted no es de ese corte, pero sabemos que es un hombre muy práctico, que es diciendo y haciendo. Contémosle a la gente y comportámosle quién es Hernán Roberto Meneses. Hernán Roberto Meneses es un hombre que se graduó en 1980 como ingeniero electricista en la Universidad Tecnológica, casado, tiene 2 hijos, Leandro que tiene 29 años y Laura que tiene 25. El mayor vive en Nueva York, se educó en los Estados Unidos y la hija es filósofa de la Universidad de Antioquia y está haciendo una maestría en la misma universidad. Qué bueno. En mi caso, soy un profesor universitario, un empresario de las telecomunicaciones y la ingeniería y un columnista en la tarde y en el diario y coincidimos contigo en esos gajes. Qué bueno. ¿Cuál es en este momento su principal, digámoslo, bandera de batalla de cara a esta campaña? ¿Cuál es esa propuesta básica que usted está formulando para que lo respalde? Lo principal, Fabio, es entender que el Congreso de la República es el escenario donde se decide el presupuesto nacional, es el escenario donde se hace control político, es el escenario donde se hacen las leyes que van a determinar la buena marcha de la nación. Y que en el escenario estamos viendo a Sergio Fajardo como muy seguro presidente de Colombia.
Y en ese caso, Risaralda necesita una muy buena representación en ese Congreso, no solamente para apoyar las grandes transformaciones que es necesario dar para poder atravesar ese mar de corrupción por el que estamos pasando, sino también para llevar los proyectos que nunca ha llevado el departamento de Risaralda para financiar con la nación. Hagámonos esta pregunta. Sí. En los 50 años de vida institucional del Risaralda, ¿cuál es el proyecto que Risaralda como padre, que tiene unos hijitos, que son los municipios, le ha llevado al abuelo para resolver algún problema? Que es la nación. Que es la nación. ¿Cuál ha sido ese proyecto? ¿Cuál es la respuesta que daríamos a esa pregunta? ¿Qué hemos hecho con el abuelo? ¿A qué hemos ido a decirle, mire, ayúdeme a hacer esto? ¿Sí hemos sido ambiciosos o no? No lo hemos sido, no hemos formulado un proyecto con la nación. Sí. Nos hemos limitado a administrar los recursos que nos llegan legalmente. Claro. Entonces nos proponemos llevar proyectos de envergadura. Qué bueno. Usted es un visionario. Voy a citar algunos. Claro, usted es un visionario, como lo ha sido en su momento el doctor Antanas Mockus. Hay un precepto en la clave del éxito que habla de ver para creer, lo decía Walt Disney. Hay que visualizar lo que nosotros queremos, creer que ya somos y tenemos esa posición, actuar mucho con los gerundios y no en participio para poder salir adelante. A propósito de esos proyectos, ¿cuál es ese gran proyecto que usted visiona para Risaralda que piensa liberar allí? Varios que me parecen que son fundamentales para la encrucijada que estamos teniendo como nación y como departamento. En primer lugar, no somos los únicos seres vivientes sobre este planeta y es necesario que recuperemos, regeneremos los bosques que están fragmentados. Sí. Y es muy sencillo, a través de las rondas de los ríos, del Otún, del Consota, del San Francisco, del Risaralda, del Mira, podemos recorrer esos ríos hasta sus nacimientos. Claro. Y esas rondas conformarían unos corredores biológicos que unirían el río Cauca con los doseles de las cordilleras. Y ya en Tatamá tenemos el nacimiento del río San Juan y todo el andén del Océano Pacífico. Luego podríamos conformar un gran corredor biológico que recupere, no solamente para nosotros, sino que recupere para las especies, para las aves migratorias, que vienen desde el norte y pasan por el Océano Pacífico en su cruce hacia el Amazonas. Necesitamos recuperar este territorio y no es muy complicado, se trata de recuperar las rondas de los ríos. Ese primer proyecto lo llamamos los corredores biológicos. Y está dentro de lo que usted denomina también geoestrategia de Risaralda. La geoestrategia tiene que ver con lo siguiente. Sí. En nuestra posición como Pereira, a 200 kilómetros en línea recta tenemos a Bogotá, Medellín y Cali, que con los municipios que están al interior de esa circunferencia agregan 22 millones de habitantes, cerca del 52% de la población colombiana. Y en un radio de menos de 30 kilómetros tenemos cerca de 3 millones de habitantes, con lo cual somos la cuarta área metropolitana más importante del país. Pero somos la aglomeración o la mega aglomeración más importante de Colombia. Si nos preguntáramos en la China o en la India dónde localizar una industria entre la Patagonia y Alaska, no hay que estudiar muchos sitios. Hay que buscar un sitio donde haya mucha población y haya ingresos. Claro. Y esos sitios en América son Nueva York, California, Atlanta, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Río de Janeiro y este lugar. O sea, hay 8 lugares donde hay una población muy importante donde se pueden localizar industrias y empresas. Esa posición, a esa es lo que la llamamos geoestrategia, porque estamos a 215 kilómetros de Buenaventura por doble calzada, pero además podemos ir a Quibdó y por Quibdó y el río Atrato a Urabá, con lo cual no solamente tenemos un mercado interno muy importante, sino que tenemos acceso a Norte y Suramérica y a Centroamérica a través de los puertos. Esa posición no basta con entenderla, es necesario, como tú lo dijiste, pasar a las acciones, claro, a conjugar los verbos al verbo accionar, a atraer inversión, a promover la región y a hacer leyes que favorezcan el establecimiento de industrias en esos corredores que no son muchos en Colombia. Perfecto. Permítame, doctor Hernán Roberto Meneses, vamos con un primer corte de comerciales y ya retorno con usted aquí en Hablemos Claro.
El paisaje cultural cafetero está lleno de lugares mágicos que puedes conocer. Y todos los puedes encontrar aquí en Destino Café, el primer periódico turístico del eje cafetero. Destino Café. Encuéntralo gratis todos los meses en sitios de interés cultural y turístico y descárgalo en nuestra página web www.destinocafé.com. Servicio de apoyo hospitalario con criterios de calidad, eficiencia, economía, también oportunidad. Suministro de insumos es nuestra especialidad, aportando a nuestro asociado mayor competitividad. Por la salud de Risaralda y toda su comunidad, por la vida de su gente, bienestar y acción social. Codesuris, trabajar por su salud es nuestra inspiración, somos parte de su institución. Codesuris. Continuamos, amigos, de Hablemos Claro al canal Mundo Visión, originando a propósito de uno de los sitios imperdibles en materia de alojamiento tiene nuestro paisaje cultural cafetero, el Movis Hotel de Pereira, que con sus cerca de 200 habitaciones y el nuevo Café Juan Valdés le invita a vivir experiencias realmente únicas, experiencias inolvidables en esta zona declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hernán Roberto Meneses es nuestro invitado, este ingeniero eléctrico de la Universidad Tecnológica de Pereira, docente universitario, experto en planificación número 104, doctor Hernán Roberto, en el tarjetón electoral por el movimiento Coalición Colombia. No sobra indicarle a la gente y hacer un poco de pedagogía que su rostro no va a aparecer en el tarjetón. ¿Cómo lo van a identificar usted allí? Meneses, y somos el 104 en el tarjetón de cámara. ¿El logo cómo es? El logo es el girasol de Alianza Verde. Exacto. Y el sol amarillo con el polo democrático. Qué bueno. Estábamos hablando ahora de esa visión grande que tiene usted de los proyectos que requiere esta zona del país y todo el potencial que tenemos, sobre todo esa Alianza Pacífico nos está permitiendo descubrir todo ese potencial que hay en el mar Pacífico, pero que no es suficiente solamente el puerto de Buenaventura. Se está hablando hace muchos años del puerto de Tribugá, para muchos una cortina de humo, recuerdo en la época del presidente Samper. ¿Para usted el puerto de Tribugá es también una cortina de humo o es una necesidad imperativa? El puerto de Tribugá tendría mucha importancia si lo conectáramos a los petróleos pesados de Venezuela por un oleoducto. Claro. Que en algún momento fue un proyecto que se planteó de esa manera. Sí. Abrir una nueva carretera a Tribugá ambientalmente tiene muchos problemas, lo que no conlleva un oleoducto. Claro. Entonces, hay quienes dicen que en el Pacífico sería muy importante desarrollar un puerto de graneles líquidos, que sería Tribugá, conectado a Venezuela por un oleoducto, para que Venezuela pueda llevar a China su petróleo, que es su principal proveedor, y además los chinos son sus socios en la explotación del petróleo. Un puerto de carga general en Buenaventura y un puerto de graneles sólidos en Tumaco, con el objeto de que toda la Orinoquía y la Amazonía, que se va a convertir en una despensa, pueda llevar a través de Tumaco también conectarse al Pacífico. Si no fuera así, no soy muy partidario de una carretera a Nuquí. Sí me parece muy importante. Que el impacto ambiental sería tremendo, sí, ¿no? Sí, es que una carretera divide el bosque en dos, mientras que el oleoducto no. Claro. Doctor, usted habla igualmente en este menú de propuestas que está planteando de un sistema regional de transporte para la zona Pereira, Armenia, Manizales, que ya tiene autopista del café, habla de Cali, eje cafetero. ¿Cuál es en la práctica la idea que usted está visualizando en esa materia? Es muy simple. Resulta que Pereira, Risaralda, Caldas y Quindío, y en general Colombia, las tasas de crecimiento de la población están bajando en todo el mundo. Pero en el caso de estos tres departamentos están por debajo del 1 y muy por debajo. En el caso de Risaralda es en el 0,59% la tasa de crecimiento anual. A esa tasa, Risaralda va a tener 2 millones de habitantes dentro de 100 años y Pereira va a tener 1 millón de habitantes dentro de 100 años.
lo que quiere decir que el mercado interno es necesario cohesionarlo, que tenemos que reducir los costos del transporte y los tiempos de viaje. Claro. Y eso lo hacemos con un sistema integral de transporte regional, que Claro. Pereira, Armenia y Manizales queden cobijados por un solo sistema. Pero en 100 años dudo mucho yo que el transporte terrestre sea una prioridad. No. En 100 años vamos a tener 2 millones de habitantes. Sí. Lo que digo es, como estamos creciendo a unas tasas muy bajas, Ya. necesitamos integrarnos más. O sea, para que mejore la economía es necesario hacer una mayor cohesión del territorio. El sistema de transportes ya, en virtud de que el mercado interno no está creciendo. O sea, es necesario que Marsella, que Alcalá, que Ulloa queden más cerquita de los centros con el objeto de que haya un desarrollo económico. Claro. Y la otra línea importante de transporte sería Cali, que a su alrededor tiene 5 millones de habitantes, y ya dijimos que el eje cafetero tiene 3. 5 más 3, 8 más 1 que hay Claro. en el corredor son 9, en términos redondos 10. No hay muchos lugares con 10 millones de habitantes, tan densamente poblado. Y un valle, el valle del río Cauca. Claro. Luego ahí está todo mandado a hacer para un tren de alta velocidad que está concebido por Steve Davis en una consultoría que le hizo a Planeación Nacional. Sí. Entonces estamos promoviendo un AVE, un tren de alta velocidad, Al estilo español, Cali, europeo, sí. eje cafetero, Claro. que no es una idea mía, es una idea de un consultor inglés que se llama Steve Davis and Glips para Planeación Nacional. Y articulando eso, ya lo que es su propuesta de campaña y el papel que usted puede cumplir en la Cámara, es que usted va a materializar de alguna manera a través de proyectos de ley estas iniciativas, priorizando partidas económicas, o a través de qué mecanismo, de qué herramienta. A través del plan de desarrollo Sí. de Fajardo, Sí. porque hacemos parte, por compromiso ciudadano, del cuerpo programático que está elaborando las propuestas. Claro. Y esto ya lo estamos discutiendo con el equipo programático de Fajardo. Es decir, O están sea, insertas estas propuestas en están el insertas. ideario de Fajardo. Sí, señor. Claro, eso que quede bien claro también. Sí, señor. Usted habla igualmente del tema educativo, que es la prioridad del doctor Fajardo. ¿Qué hacer para mejorar, para optimizar? Porque lamentablemente los niveles y el ranking que tiene en este momento Colombia con el tema de la calidad educativa sigue siendo muy deficiente. Aunque permítame, que me están llamando la atención, voy a ir en último corte de comerciales y entramos para ampliar más en esa materia. Ya retornamos con ustedes y nuestro invitado, el doctor Hernán Roberto Meneses. Servicio de apoyo hospitalario con criterios de calidad, eficiencia, economía, también oportunidad. El suministro de insumos es nuestra especialidad, aportando a nuestro asociado mayor competitividad. La salud de Risaralda y toda su comunidad, por la vida de su gente, bienestar y acción social. Codesuris, trabajar por su salud es nuestra inspiración, somos parte de su institución. Codesuris. El paisaje cultural cafetero está lleno de lugares mágicos que puedes conocer. Y todos los puedes encontrar aquí en Destino Café, el primer periódico turístico del eje cafetero. Destino Café. Encuéntralo gratis todos los meses en sitios de interés cultural y turístico y descárgalo en nuestra página web www.destinocafé.com. Estamos en la parte final de Hablemos Claro, amigos de Mundo Visión, compartiendo con ustedes con el doctor Hernán Roberto Meneses, aspirante a la Cámara de Representantes con el número 104 por el Movimiento Coalición Colombia, del cual les hacen parte el Polo e igualmente el Partido Verde. Y recordarles que seguimos adelante con nuestra publicación Destino Café, que reiteramos está con todo ya para la temporada del mes de febrero, con la vitrina turística de ANAT, donde haremos presencia con por lo menos 5.000 ejemplares, y la
información toda acerca de los imperdibles de Semana Santa en esta publicación. Destino Café, en los hoteles, en centros comerciales, en puntos de información turística la pueden adquirir completamente gratuita. Doctor Hernán Roberto Meneses, hablábamos ahora del tema de la educación que ha sido uno de los pilares del doctor Sergio Fajardo. Colombia, la más educada, ha tratado de emularlo ahí el actual gobierno nacional, pero qué triste decirlo, en el tema de calidad educativa, según la OCDE y según algunos rankings que se van a nivel internacional, nuestra calidad educativa sigue siendo lamentablemente muy deplorable, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar? Sergio Fajardo en Pereira, que fue su primera salida y el primer mensaje a la nación, dijo: mi primer día como presidente de la República convocaré a los colombianos a un pacto por la educación, pero un pacto con la sociedad. No el compromiso del gobierno de poner la educación en el primer plano, sino de ponerlo en el primer plano de la sociedad, de las empresas, de las familias, de todos los ministerios, de la ciencia y la tecnología. Y yo quisiera aterrizar eso en Pereira, de qué estamos hablando cuando hablamos de educación. De cada 6 niños que hay en Risaralda, solo uno puede tener acceso a la educación inicial. Y déjeme decir algo sobre la educación inicial. La que llaman de la primera infancia. La primera infancia. Sí, señor. Que es clave en el desarrollo neurocerebral. Exactamente, Fabio. Un niño que no tiene cariño, un niño que no recibe atención, es un niño al que no le crece el cerebro. Después podemos tener todos los mejores profesores, las instalaciones más modernas, los computadores más actualizados, los software más importantes, pero ese niño no va a aprovechar la educación. Es increíble, desde el vientre de la madre el niño recibe una influencia tremenda. Entonces, en lo que va a ser su vida. Exactamente, es ahí donde hay que poner atención. Y Claudia López también lo dice, no más niños indeseados. Segundo, en el caso de Risaralda, de cada 2 jóvenes entre 15 y 16 años, solo uno está matriculado en el colegio. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo esos jóvenes que están fuera del sistema educativo? Pues es necesario incorporarlos, es necesario hacerles creer que el sistema educativo sí es la forma de transformar sus vidas y de transformar sus familias y de darle oportunidades al territorio. Este territorio está lleno de riquezas naturales, petróleo, manganeso, carbón, oro, platino, uranio. Estamos llenos de probabilidades, pero no tenemos científicos, no tenemos empresarios, no tenemos personas con las cuales desarrollar el talento. Entonces, Colombia está llena de talentos y está llena de recursos. Y los recursos no van a, pues están cambiando porque se los estamos entregando a las multinacionales. Aquí lo que es necesario es desarrollar los talentos para que entre los recursos del territorio y los talentos podamos armar el motor de la transformación de Colombia. Y la tercera cifra que quiero darle es la siguiente. De esos 2 jóvenes, de los cuales uno está matriculado en el colegio, uno va a la universidad. Y de esos solo la mitad se gradúa. O sea, solo estamos llevando a concluir estudios universitarios a 1 de cada 8 jóvenes de Colombia. ¿Qué clase de nación es esta? ¿Qué clase de ingresos puede tener una persona que no accede a la educación? ¿Qué clase de empresas? ¿Qué ciencia es la que vamos a tener? Como dice Rodolfo Ginás, una nación se defiende de dos formas, con su ejército y con sus científicos. Claro. Aquí es necesario formar un ejército de científicos, un ejército de emprendedores, un ejército de empresarios, y el motor de esa transformación debe ser la educación, y eso significa, como dijo Fajardo en Pereira, poner la educación en el primer plano de la sociedad. Claro. Y por supuesto del gobierno y del Congreso de la República, donde vamos a ayudar a que tengamos el presupuesto y a que tengamos las leyes, y finalmente eso que tú dices de la calidad vendrá como consecuencia de la mayor atención que la sociedad ponga en la educación. Doctor Meneses, pero ¿qué hacer con otro lastre que está haciendo mella también al interior de los establecimientos educativos? El tema del microtráfico, que se ha tomado las escuelas bajo el amparo de la llamada dosis personal. Vienen haciendo y vienen permeando las instituciones educativas oficiales y privadas y vienen causando un daño gravísimo al cerebro y al mejor estar y a la salud de nuestros estudiantes. Tiene toda la razón, Fabio. El problema del microtráfico y del consumo de estupefacientes
involucra a cerca del 10% de la población colombiana. ¿Usted sería partidario de acabar a través de un proyecto de ley el tema de la dosis personal? Yo soy de ¿O dar herramientas para que se combata ese fenómeno? Yo soy de la idea de que el problema de la drogadicción sea tratado como un asunto de salud pública y que sea tratado como un asunto de la educación. Un joven que tiene proyectos, un joven que tiene tareas, un joven que tiene claro para dónde va, es un joven que no tiene por qué estar en las drogas. Aquí el asunto no es llenar las cárceles, como dijo Sergio Fajardo en Tumaco. Se trata es de brindarle oportunidades a los jóvenes, y esas son las que no tienen. El desempleo juvenil en Colombia es del orden del 16%, mientras el desempleo medio es del orden del 9%. Entonces aquí hay mucho por hacer, pero mucho más en oportunidades que en cualquier otra cosa. Qué bueno. En el tema de la corrupción, que está haciendo también mella grande actualmente en nuestra sociedad, los escándalos que se han visto este año con el Congreso, con las Cortes, con el Poder Ejecutivo, el tema de los sobornos Odebrecht, ¿cuál será esa fórmula, esa panacea para ponerle de una vez por todos cortocircuito o frenar ese de sangre tan tremendo que tienen nuestros recursos públicos? La corrupción es el asunto que más está preocupando a la sociedad colombiana, y lo ha sido siempre. Sin embargo, fue Claudia López quien con la consulta de anticorrupción y recogiendo 4,5 millones de firmas, puso el tema como el principal problema de esta sociedad, porque ahí estaba. Si hace 10 años miramos las encuestas sobre la percepción ciudadana, cómo va el país, ese no era el mayor problema. Fue Claudia López quien construyó este escenario en el que estamos hoy. Y esa indignación nacional la recogió a través de una consulta popular que, paralelo con la elección del presidente en mayo, como tú lo anunciaste hace un momento, va a haber una consulta alrededor de 7 puntos. Esos 7 puntos, si se aprueban, van a ser reducción del salario de los congresistas, la obligación de rendir cuentas, no casa por cárcel para los congresistas, no casa por cárcel para los altos funcionarios que incurren en delitos contra el patrimonio público, y algo mucho más importante que eso, una modificación del sistema de la CIA, lo que llamamos la CIA. Las Contralorías y las Procuradurías deben modificarse de manera que haya más participación ciudadana y que la sociedad se involucre en el tema. Un tema final en el plano local en el que viene jugando usted un actor, viene siendo un actor protagónico, el tema de San Mateo y todo ese dilema que se ha dado con el traslado del batallón para que esa reserva se convierta en un parque ecológico, un pulmón verde para la ciudad de Pereira y en un centro de desaforado de urbanismo. ¿Cómo va esa tarea, ese trabajo que están haciendo ustedes allí? Lamentablemente el señor alcalde Gallo nos está haciendo conejo, por no decir el ave doméstica. Sí. En el presupuesto del año pasado se incluyeron 200 millones de pesos para la formulación de la actuación urbana integral. Ya se gastaron y no se avanzó mayor cosa. Sí. Y este año, 2018, hay en el presupuesto 600 millones de pesos. Si se los gastaron como se gastaron los primeros 200, así no vamos a llegar a ningún Pereira. Ese lote, como lo dijo Fajardo en Pereira, es un lote que tiene interés regional. Es un transecto que une el río Tun con el río Consota, que forma circuitos y corredores biológicos con el Parque Los Nevados y con el río Cauca. Sí. Si no lo entendemos en las dimensiones regionales como realmente lo tiene, pues no vamos a hacer nada. Afortunadamente en el nuevo gobierno de Fajardo podremos tener el apoyo de la nación y formular una actuación urbana que convoque a la nación y meta a la nación en las soluciones que debemos darle al Batallón San Mateo, que no solamente sea un parque, sino un lugar donde se desarrolle las industrias naranjas, las industrias creativas, la cultura, y que sirva de polo de desarrollo del turismo de naturaleza, Fabio, que está lleno de riquezas naturales ese sitio. Un llamado final, doctor, a la gente para que lo respalde el próximo 11 de marzo. Que dejemos la legadera, sí hay por quién votar. Sí. Aquí hay un candidato que viene de la academia, que ha estudiado, que tiene formación, que tiene proyectos y que va a apoyar el gobierno de Fajardo con decisión y para transformar con calado, con profundidad esta sociedad. Vote por el 104 en el tarjetón, Alianza Coalición Colombia. Hernán Roberto Meneses, nuestro invitado hoy pues acá en Hablemos Claro. Ustedes tienen clara igualmente lo que ha sido
carpeta de propuestas en torno a lo que es su aspiración. Ustedes, como siempre, muy amables por estar con nosotros. Mañana más invitados y temas de interés de cara a este proceso electoral. Que la pasen bien.